Hola, hola, bienvenidos a otro programa más de Hablemos las Plenas con Silvana Naranjo. Este podcast que es para ti, este podcast donde conversamos sobre un montón de temas de TDAH y sobre todo en las últimas sesiones hemos estado hablando sobre el TDAH en las mujeres y cómo nosotros nos relacionamos eh, con, con las parejas, con nuestros amigos, con las personas que están alrededor nuestro. Y ahora tenemos un programa especial porque nos acompaña la PAME. La PAME es, bueno, yo le voy a decir a la PAME que ella se presente y vamos a trabajar en este programa con ella, que es una mujer con TDAH, y lo chévere de todo esto es poder profundizar estos temas con alguien que también lo vive y también desde otras perspectivas, porque lo chévere aquí es que todas las mujeres tenemos otras perspectivas, no es que sea el TDAH un trastorno que nos diga esto es así formalmente las mismas características para todos y seamos hechos en fábrica. No, vivimos en diferentes momentos porque somos personas diferentes. Ciertas, las características son las mismas, pero cómo nosotros las vivimos como personalidad, nuestro medio familiar, cultural, ambiental, incluso nuestros niveles intelectuales, etcétera, marcan ciertas diferencias. Entonces, hoy le tenemos a la PAME, que ella nos va a decir quién es la PAME, qué es la PAME para mí. Y vamos a tener de aquí algunos capítulos con invitados. Y si es que no terminamos ahora la conversación con Apame, seguiremos con Apame, porque me parece súper interesante poder hacer estos conversatorios y también que ustedes se puedan involucrar. Es que, Pame, qué chévere que estés aquí, bienvenida. Cuéntanos sobre ti. Yo soy Pame. Bueno, soy experta en marketing digital, soy diseñadora gráfica. A eso me dedico. Y bueno, no sé qué más decir. O sea, de ahí trabajo contigo en todo este lado también. Y ya. La PAME es quien maneja las redes sociales, pero no pude encontrar una mejor persona, además de que es comunicadora social, es periodista. No podía encontrar una mejor persona para hacer este tema porque cada vez que, ¿cómo nace esta idea? Porque cada vez que hablábamos del TDAH nos quedábamos horas conversando y ella me contaba de su trastorno. Entonces yo decía, wow, si pudiéramos conversar y sacar todas estas conversaciones en vivo, sería súper enriquecedor, que la gente pueda entender otra persona más, desde otra perspectiva. Así es que la PAME va a jugar ahora un papel de invitada, de periodista, de todo, de marketera, de la PAME, y para que nosotros podamos entender mejor el trastorno. Es que PAME, cuéntame, ¿qué quieres saber? ¿Cómo queremos empezar este programa? Claro. O sea, yo voy a hacerte una pregunta por el medio en el que yo me encuentro más, o sea, y que he visto. Y claro, o sea, dentro de las redes sociales nosotros vemos muchísima información, a tal punto que existe una sobreinformación. Y por ende yo creo que dentro de todo este contexto de la salud mental también se ha visto un fenómeno. Entonces yo quería preguntarte, ¿tú crees que existe un sobrediagnóstico en la actualidad o existe un estigma hacia quienes tienen TDAH por toda esta sobreinformación? O sea, que una persona se sienta como que cada una de las características que se abordan en muchos videos que hablan sobre algunas cosas del TDAH, ¿tú crees que existe un sobrediagnóstico, o sea, como que un sobrediagnóstico? Súper interesante la pregunta porque se polarizó el tema del TDAH. Si nosotros comparamos la cantidad de información de TDAH ahora, de hace 5 años todavía no se manejaba dentro de nuestro medio este tema. Este tema era súper, podríamos decir, infravalorado, desconocido y hasta poco creíble. Porque yo te voy a decir en consulta lo que a mí me pasaba.
Cuando yo hablaba del TDAH, tenía que educar a los padres primero y decirles cómo este trastorno se manejaba. Entonces ellos decían, pero ¿cómo, Silvana? Con un zapatillazo, con un castigo, un grito de mi papá, nos alineaban los chakras y seguíamos. Y nadie nos hablaba del TDAH y nadie nos mandaba al psicólogo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nosotros en mi generación lo vivimos. No tuvimos un diagnóstico. Y creíamos que el TDAH no existía y podríamos convertir ese TDAH, entre comillas, a los niños de mi generación en los niños malcriados, a los que se los podía ubicar con los castigos, con las palizas, con un montón de temas, ¿no? Y cuando se descubre esto, que fue más o menos el diagnóstico es reciente y se comienza a conocer el trastorno, hace unos 20, 25 años, más o menos, ya comenzamos a darnos cuenta que es un tema neurobiológico. Ahora, como ya comenzamos a hablar del TDAH en la consulta y en los medios educativos y comenzamos a educar a la gente y tenemos las redes sociales, y como es un tema nuevo, sí podría decir que se ha manoseado un poco el tema. Como es un tema que te puede llevar a muchos influencers que no son profesionales a generar un montón de contenido y audiencia, eso tiende a que la gente se informe y se sobrediagnostique. Diga, ahora me entiendo, ya no, de ley yo soy TDAHoso, ¿no es cierto? Yo tengo TDAH y de ley yo ya sé cómo manejarme. Entonces, eso es súper peligroso también, como en todo lado, porque estamos poniendo un pie de tropiezo para que la gente vaya al profesional y pueda diagnosticarse correctamente. Porque hay líneas súper delgadas que marcan otro tipo de trastornos y que nosotros no nos podemos dar cuenta y que nosotros podemos asumir que no existen. Entonces, sí es peligroso este sobre contenido, esta sobreabundancia de información en boca de muchas personas que no son profesionales. Claro, una de las cosas que yo quería hablar contigo es cómo impacta el TDAH en la vida diaria de una persona, tanto en el ámbito académico como laboral y personal. Porque digamos, en mi caso, yo he escuchado mucho de personas TDAH que académicamente no son tan buenas por el hecho de no poder mantener la concentración o por la distracción constante. Pero en mi caso yo no era una mala estudiante, digamos. Entonces, ¿cómo impacta? O sea, ¿existen distintos tipos de TDAH o tipos de características con relación a esto? El TDAH tiene 3 puntos, ¿no? Tiene el TDAH con hiperactividad, el déficit de atención y el mixto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes TDAH hay que identificar cuál de los 3 tienes. En tu caso probablemente no era déficit de atención, probablemente era hiperactividad, en el que no puedes estar sentada y tienes que tener movimiento y tienes que tener muchas cosas, muchos estímulos alrededor para poder hacer, pero por ahí también es importante indicar que puedes haber tenido una guía de aprendizaje auditiva. Entonces, todo lo que tú escuchas, por más movimiento que tú hayas tenido, siempre vas a captar la información. Pero la persona que es TDAH con déficit de atención, así esté sentado, tiene momentos de atención súper pocos, súper limitados y no genera la información adecuada o la información completa. Y el mixto tiene todo. Entonces es súper complicado también enfrentarse al tema académico. ¿Cuáles son las consecuencias en este caso de un estudiante con TDAH? Primero, identificar.
No necesariamente porque tiene TDAH tiene que ser mal estudiante. Tú mismo lo has dicho y tú mismo lo has vivido, pero también hay otros factores en tu vida que marcan la diferencia, ¿no? Acuérdate que nosotros hablábamos la otra vez y me decías, yo tengo un coeficiente intelectual súper alto. Entonces, eso genera en ti que tú tengas otras formas de aprender también, ¿no? Otras destrezas que te ayudan a generar otros tipos de aprendizaje. Pero acordémonos que cuando nosotros primero no ponemos atención, tenemos déficit de atención, el aprendizaje va a ser mucho más lento, ¿no? No porque tu cerebro esté trabajando lentamente, sino porque no estás captando toda la información, te distraes con mucha facilidad, no puedes estar atento más de 3, 4 minutos, te distraes con otras cosas, etc. El hiperactivo igual, o sea, por el movimiento que tienen, muchas veces se pierde la clase o lo que la profe está diciendo o las instrucciones. Acuérdate, ya vamos a hablar de las instrucciones. Y el mixto también. Generalmente la persona con TDAH tiene dificultad en atender o ejecutar las instrucciones que se les da. Es súper complicado eso. ¿Por qué? Para empezar tenemos que saber que el TDAH es un trastorno neurobiológico que está enfocado en el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal tiene ocho funciones, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de la reflexión, la atención, la toma de decisiones de comportamiento, la inhibición, entre otros. Sí, la memoria. Entonces, tú también tienes que tomar en cuenta que como está en el lóbulo frontal todo el problema del TDAH dentro de la mayoría, entonces, de alguna manera, el generar, el ordenar, porque también está el tema de orden, compresión, el generar la instrucción y ponerle un orden, nos va a colgar. Entonces, los muchachos, cuando la profesora dice en clase, ok, ya acabé de dar la clase, vamos a sacar el cuaderno y van a hacer el siguiente ejercicio en la página 38 en el numeral 3. Lea correctamente este enunciado y complete la oración. Generalmente eso es lo que dice la profe, ¿no es cierto? Una persona con TDAH, sea mixto de atención y hiperactividad, el mismo hecho de que la instrucción fue tan larga, nos colgamos y no vamos a poder hacer y completar el trabajo. Porque la instrucción es muy larga, no está clara, no es precisa y no me guía al punto principal. Ahí afecta un poco el tema de relaciones del estudiante porque no podemos seguir instrucciones, nos caemos en el tema de atención y adicionalmente con esto llego a un punto de frustración y también tenemos que darnos cuenta que la impulsividad es parte también de una característica de un niño con TDAH o con una persona con TDAH. Entonces generamos la ira, los malos momentos, la frustración, la ira, el enojo, los niños se comienzan a pelear con ellos mismos, con el que está al lado, con la profe, etc. Ahí vemos las consecuencias de un niño dentro del aula de clase y la relación que tienen con su aprendizaje y con su vida escolar, siendo niños. Lo propio lo podemos transportar en la vida profesional e incluso en la vida familiar. No sé si cumplí con tu respuesta. O sea, creo que mientras, dependiendo cuándo te diagnostiques, vas desarrollando, me imagino, ciertas herramientas, tengas o no diagnóstico, sino como un acto de supervivencia. Puede suceder, porque existen personas que no tienen un diagnóstico de TDAH y que vivieron toda su vida con TDAH. Y por supervivencia, o sea, por adaptabilidad social, desarrollan ciertas herramientas que les permite, no sé, como seguir una orden, tal vez no al 100% de la orden, pero sí a un 80%. Total, es tal cual, porque las estadísticas, las últimas estadísticas hasta el 2023 indica que a nivel mundial del 2.5 al 5.5% de las personas tienen TDAH a nivel mundial. Entonces, muchos de ellos en diferentes etapas de su vida, como en la mía y como en mi caso,
A mí me diagnosticaron a los 40 y un poquito más o un poquito menos, por entre esos, a los 40 años. Y hay personas que nunca fueron diagnosticadas y que tú puedes identificarlas por observación, ¿no? Como profesional tú ya te puedes dar cuenta de sus características y dices, wow, esta persona es TDAH, pero nunca fue diagnosticada. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? Entonces generan esas herramientas de sobrevivencia, ¿no? Y también se tuvieron que enfrentar al mundo y chocarse con mucha dureza, porque son las personas que más problemas han tenido sin un diagnóstico, sin una guía. Son las personas que más han tenido que sufrir algo que no entienden por qué su comportamiento de esa manera, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Una persona con TDAH súper impulsiva y su nivel inhibitorio súper bajo, no tienen control de los peligros. Entonces esas personas, no importa, me paso el semáforo rojo, me fui, ¿no? Y han causado muertes o accidentes y muchos han muerto en el intento. Entonces, ese nivel inhibitorio les ha causado mucho dolor, muchas consecuencias tristes, ¿no? En su vida. Muchas personas adultas que han tenido TDAH y no han sido diagnosticadas, esto es importante indicar el TDAH porque tiene una carencia de dopamina, buscan mucha dopamina fuera y tienden a tener adicciones a todo tipo, no solamente a las drogas, al alcohol, al juego, a las mujeres, a coleccionar cosas. Siempre un TDAHoso busca tener una adicción o algo en que enfocarse. Su hiperfoco puede estar determinado en este tipo de cosas. Entonces, por ese lado, también es súper triste ver que la falta de diagnóstico genera en estas personas este tipo de consecuencias. Y muchos de ellos ya se acostumbraron, ¿no? Muchos de ellos ya se acostumbraron a vivir con su TDAH y a combatirlo, ¿no? En vez de rechazarlo, se han amigado, la han hecho parte de sí y han continuado, pero han tenido que enfrentar dificultades y tristezas bien profundas. Conozco muchas personas de edad adulta que nunca fueron diagnosticados y que su vida ha tenido muchas piedras en el tropiezo. Por eso es importante que nosotros podamos ayudarnos con el diagnóstico real y preciso y hacer los procesos terapéuticos para que nos amiguemos, no porque nos toca, porque no tenemos otra, sino para que conozcamos, reconozcamos, aceptemos el trastorno y decirle, tú no me vas a dominar, yo te voy a dominar a ti bajo unas herramientas que yo conozco, porque el mejor método es conocerte, ¿sí? Y saber cómo manejarte. Entonces, es mucho más fácil de esa manera, es mucho más, yo le quisiera poner la palabra dulce. Es mucho más dulce y es parte del amor propio, saber lo que tienes y cómo lo vas a manejar. Claro. O sea, en este caso es importante si es que tú crees que tienes TDAH, mejor vayas donde un profesional y que te diagnostiquen podría ayudarte a entender muchas cosas de quién eres, más si eres adulto. Porque creo que en tu caso de un diagnóstico en edad adulta, me imagino que durante todo ese tiempo, antes del diagnóstico, fueron como muchas notas limitantes o algo muy de autosaboteo, el hecho de decir, ¿por qué no puedo hacer ciertas cosas o por qué no puedo iniciar y terminar o por qué me pasa esto? O sea, creo que al momento en el que recibes un diagnóstico sientes una paz, a diferencia de alguien que crece ya con el conocimiento de tú tienes esto y vamos a ir desarrollando ciertas herramientas que te van a ayudar a ser alguien que entienda que no va a ser en su 100% su capacidad para hacer ciertas cosas, las puedes hacer, pero vas a tener ciertas limitaciones o dificultades. La diferencia de tener un diagnóstico y saber cómo lo vas a combatir. Para mí fue liberador, o sea, no tengo palabras para explicar lo que significó para mí tener un diagnóstico.
40 años de mi vida sintiéndome extraña y peleando conmigo mismo y peleando con el mundo. O sea, una frustración, una autoestima súper baja, un sentirte que no eres parte de nada y tener que pelear contra la corriente y saber que sentirte señalada por todo el mundo, ¿no? Porque generaba conflictos. O sea, a mí, si es que yo encontraba, primero no tienes filtro para decir las cosas. Entonces dices como tal y tú crees que son, pero tú no te das cuenta que no tienes filtro. Tú crees que estás diciendo la plena, o sea, estás diciendo bien. Y eso a mí me causó problemas en cantidad, sobre todo familiares, ¿no? Y todo el mundo se enojaba y yo vivía peleada con todo el mundo porque yo decía las cosas sin filtro. Súper impulsiva, ¿no? Súper agresiva, hipersensible. La hipersensibilidad es parte del proceso, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes el diagnóstico, para mí fue, ¿qué viste? ¿No he estado loca? ¿No he estado enferma? No es que he sido la mala de la película, sino que tengo un trastorno y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy a vivir con él? ¿No? Y ahí fue cuando yo comencé a trabajar este tema del TDAH porque me encantó y me comencé a dar cuenta del entorno familiar. Y me doy cuenta que no era yo la única de TDAH, que en mi familia habían millones, ¿no? Unos con unas características súper profundas, otros medios, otros casi nada, pero ahí me di cuenta por dónde venía el TDAH que yo tengo. Entonces, ahí comencé un poco a decir, ok, vamos a estudiar, vamos a trabajar en sí mismo porque fue tan liberador que hasta me dio gusto y me enamoré del tema. Así que ahí, por eso llegué acá. Pero puedes darte cuenta que cuál es la importancia del diagnóstico, ¿sí? En esta edad, por ejemplo, si es que yo le digo a una persona que tiene 60 años, de decirle, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es TDAH, para mí dice, ay, y ahorita, ¿qué voy a hacer? Ya tuve un hábito de vida, ya aprendí a vivir con él, ya, me quedo así, ¿sí? Porque sobre todo si son hombres, porque una de las características del TDAH en adultos o varones es que no le quieren hacer mucho caso al trastorno. Se han acostumbrado a vivir con ellos. Nosotros tenemos como hombres y como mujeres diferentes características para asumir nuestro trastorno, con diagnóstico o sin diagnóstico. Peor si no tienen diagnóstico, imagínate. Pero es liberador, es súper liberador reconocer tu diagnóstico. Y para un niño, migra una de las cosas más lindas que yo viví es a los niños poder decirles cuál es su trastorno, cuál es su problema, ¿no? Era algo, se les veía en la cara. Yo me acordaba de mi sensación como adulta, verles en los niños, esa carita de, ¡ay! Eso ha sido, ¿no? Porque para un niño también es súper duro poder tener esa discriminación en el cole de a cada rato, siéntate, no hagas bulla, eres un problema, no haces caso y muchos castigos y bla, 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 ¿no? Y poder decir, no es que he sido tan malo, sino que realmente ha sido el TDAH. Entonces, la carita de ellos cabe y esto parece que no es verdad, pero es sacarse un peso de encima y decir, no estoy mal, no soy malo, no soy una mala persona. Es un tema neurobiológico que probablemente no, de hecho no te vas a curar, pero sí lo puedes manejar. Claro. ¿Tú crees que en la actualidad el índice o sea, existe un gran índice de diagnóstico de depresión y ansiedad? ¿Y tú crees que este diagnóstico, porque yo he conocido muchas personas con esto, y claro, o sea, es muy diferente cuando tú tienes un seguimiento terapéutico
y que exista el diagnóstico del TDAH. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que muchas personas que yo he conocido, que les he dicho, o sea, como que son depresivos o son ansiosos, digo, ¿nunca te has hecho una evaluación para saber si tienes TDAH? Porque el punto en el que la sociedad te pone, o sea, tu entorno, digamos, social, te pone si es que tú no sabes quedarte quieto o no sabes seguir una orden, como que tu mamá te diga, tráeme la ropa que está encima de la cómoda. Y tú vas y ves camisetas, pantalones y dices, chuta, camisetas, que eso es lo que hace un TDAH, o sea, es como, y de ahí vas donde tu mamá pero te dije todo, es que ropa también son las camisetas, o sea, haces un cortocircuito. Entonces, mucho de esto, y ya llevémoslo desde la escuela, vives este tipo de cosas, de ahí llegas o tal vez toda la frustración de no lograr ciertas cosas porque no tienes el nivel de concentración que tienes que tener para ciertas cosas, que digamos, yo estuve en el modelo de la ONU en el colegio. Entonces tenía un compañero que era súper frustrado porque él no tenía las herramientas que yo tenía y era otro tipo de TDAH y él vivía en depresión porque él no entendía lo que le sucedía. Entonces, claro, o sea, cuando ya vas creciendo, de ahí llega a la universidad y pasa la misma cosa. O sea, te topas con ciertas personas que son una competencia, pero tú no tienes ni siquiera las herramientas ni las aptitudes o actitudes para competir. Y te frustras y empiezas a atacarte y atacarte y atacarte. Y estamos hablando de escuela, colegio, universidad, de ataque tras ataque tras ataque. Y ya desarrollas un tipo de depresión o de ansiedad porque tus papás te dicen, ves que eres un inútil, la. Ya, entonces yo creo que en la actualidad existe una gran estadística de depresión y ansiedad que sale a la luz, pero no existe un abordaje terapéutico de decir, a ver, vamos más a la raíz a ver si es que tienes esta característica que te pudo hacer este alud de emociones que te llevan a este punto. ¿Tú crees que eso puede ser? ¿O solo soy yo teniendo generando toda una paranoia de pensamientos? Que estabas leyendo, Pame, y que no estás preparado para este podcast. Total. Iba a hablar sobre el tema de la depresión y de la ansiedad y me ganaste, pero qué chévere cómo lo introdujiste porque hemos estado hablando de la frustración que genera una persona con TDAH al ver que no puede lograr objetivos, ¿no? Y esa frustración te genera ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad a la larga te genera depresión. Ahora, aquí viene algo súper interesante. Cuando tú no tienes un diagnóstico y trabajas y haces el proceso terapéutico precisamente para que tú puedas tener las destrezas para cumplir con este trastorno, a la larga, a tu edad adulta, este TDAH comienza a abrir un montón, unos abanicos, ¿no? De otros subtrastornos o trastornos mucho más fuertes. En este caso viene la ansiedad, la depresión, incluso la bipolaridad, ¿no? Entre otros, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes TDAH desde niño, ojo, que la depresión y la ansiedad están marcándose desde la edad infantil, ¿no? Van a la adolescencia, se agudizan en la adultez, ¿no? Entonces ya no solamente son signos depresivos, sino ya se comienzan a acentuar como trastornos depresivos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener muchísimo ojo, porque el trastorno depresivo puede generar ideaciones suicidas, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En mi caso, yo tuve 2 ideaciones suicidas cuando tuve 19 años, fue la primera vez que yo quise suicidarme y en 2 o 3 años yo tuve varias ocasiones en las que yo tomé ciertos momentos de ideaciones suicidas ya con planes específicos, ¿no? Entonces, eso es parte de tu trastorno también y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque los niveles de frustración y de no engranaje
con las destrezas que tú puedes utilizar y reconocer tus potencialidades, porque el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, como eres un neurodivergente, es decir, tu forma de ver, tu sistema neurológico es diferente, piensas, sientas y actúas diferente, lo que te da también diferentes destrezas que otros. Y ahí hay un plus, podríamos decir, ¿no? Sobre todo la creatividad, la forma de resolver problemas, la forma las perspectivas que tú tienes de la vida también son diferentes, ¿no? Entonces, si tú lo manejas desde temprano con el diagnóstico adecuado, vas guiando estos puntos de depresión, ansiedad y también es importante que tú conozcas tus fortalezas, tus debilidades y tus fortalezas. Y así de esa manera tú ya puedes identificar cuando tú estás entrando en tu proceso depresivo y poder buscar ayuda inmediatamente para salir y no caer en una depresión profunda. Y sobre todo, si es que tú ya has tenido ideaciones suicidas anteriormente. Eso es súper importante. Lo que tú decías, ¿no? La comparación de tu compañero. Tú que tenías ya destrezas porque fuiste diagnosticada desde niña y el que no tiene destrezas porque nunca tuvo un diagnóstico certero, ahí se marca la diferencia. La frustración, la ansiedad, la depresión, la autoestima son súper bajos, entonces se focaliza y se fortalece todo tu nivel de ansiedad y depresión. ¿Cuántas personas se han suicidado por eso? ¿Cuántos jóvenes se han suicidado por eso? Y mira, otra cosa que yo quería decirte, que probablemente nos llegue aquí a este caso, pero quería decirlo en una de las preguntas anteriores. Hay estudios que en las cárceles hay un porcentaje altísimo, no me acuerdo ahorita, pero probablemente es un 40% de personas con TDAH. ¿Qué significa eso? Que ellos comienzan a actuar de esas maneras impulsivas, ¿sí? Porque no han tenido los diagnósticos certeros. ¿Y dónde terminan? En las cárceles. Sus sistemas inhibitorios no controlan el peligro, son impulsivos, entonces generan peleas, actúan agresivamente, cogen nomás el cuchillo y dan una puñalada, golpean, etc. Se pasan los semáforos, bla, 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 ¿no? Y en las maternidades hay un nivel altísimo de mujeres, sobre todo adolescentes, con embarazos y que son TDAH. También. Entonces, ¿por qué? Precisamente por esta búsqueda de dopamina que nosotros tenemos, esta búsqueda de cosas súper que nos llaman la atención, no controlamos nuestro sistema inhibitorio, nos mandamos nomás cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Y una de las características del TDAH en mujeres es que tienen muchos hijos de diferentes padres. No porque no tienen una buena estabilidad, no porque sean lo que la sociedad diga. No, pues esta guambrinca es una fácil. Me muero, véanle, pero sí tal por cual. Pero no nos damos cuenta, es tan fácil hablar que no nos damos cuenta cómo está su punto neurológico. ¿Qué trastorno puede tener que les llevó a ello? Así que tenemos que tener ahora mucho cuidado en juzgar tanto a las mujeres como a los varones en las consecuencias de cómo han manejado su vida. Porque no, socialmente podemos decir, no fueron bien educados, el ambiente de su familia, bla, bla, que sí tiene un punto importante, pero también tenemos que darnos cuenta si son o no neurodivergentes. Claro. Entonces, claro, o sea, aquí vemos ya, o sea, realmente la importancia del diagnóstico. O sea, todo la falta del estudio sobre esto y el diagnóstico y
preocupación desde un sistema total a que los niños desde una edad temprana tengan acceso a todo lo que es la salud mental y el diagnóstico, y sobre todo el hecho del interés o la visualización de que esta persona está actuando diferente y que no es en sí la culpa del niño una malcriadez o algo en su educación, sino ya algo mucho más profundo, como algo dentro de una neurodivergencia. Entonces, claro, o sea, ahí vemos todo el resultado, o sea, como que el daño colateral, el daño que se ha generado, que ahí, como hablaste tú de la depresión, de la ansiedad y todo, en este caso también el punto ya extremo que es la tendencia suicida, como daño colateral a no haber puesto una importancia a los diagnósticos desde una edad temprana, porque podríamos tener estadísticas diferentes realmente, porque yo sí creo que muchas personas que yo he conocido y les veo sus luchas, digo, yo lucho con eso, pero tengo herramientas para eso. Entonces, así ha sido hasta mi forma de socializar con otras personas. El hecho de decir, pero si quieres yo te enseño a hacer esto, porque tengo ciertas herramientas que me permiten hacer ciertas cosas. Es total, es total, porque tener herramientas con las que tú puedes pelear con el TDAH es increíble. Hay muchos jóvenes con TDAH que no han acabado la universidad, que no han tenido una relación estable con una pareja, que están adictos a las drogas, o al alcohol, al juego, al sexo, a las mujeres. Hay hombres que no pueden ser fieles. No es una justificación. Llegó una vez a la consulta a una pareja y me decía, cuando les dije esto, vinieron por el hijo, y cuando les comenté esto, él se da la vuelta y le dice a la esposa, ¿viste? ¿Viste? Ha sido porque tengo TDAH, porque yo creo que tengo TDAH, ¿no? Entonces, él asumió que su problema con las mujeres era el TDAH. Sí, la dopamina te genera un montón de cosas y las adicciones son tenaces, pero no por eso es tan importante poder manejar y tener ciertos controles en nuestra vida para no llegar a eso y poner pretexto para nuestros errores y para hacer daño a las demás personas. Hacemos muy fácil daño a las otras personas sin darnos cuenta, y aun cuando nosotros pidamos perdón y aunque nosotros queramos hacer un montón de cosas buenas para arreglar lo que dañamos, ya se quedó el daño. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención al diagnóstico temprano para nuestros hijos. Qué lindo que ha sido para mí la experiencia más linda, y doy gracias a Dios que cuando ven a un niño con TDAH, ha venido un niño con TDAH a mi consulta, nunca se sanó solamente el niño, nunca se trabajó el niño, por decir, sino se sanó la familia. Entonces, eso es lo delicioso en estos temas, ¿no? De ver porque además un niño con TDAH, el trastorno no solo afecta al niño, el trastorno afecta a todos los que están alrededor. Y eso es lo más triste además, porque el foco es para el niño, el que hace relajo, porque los papás tienen que estar pendientes del niño, tienen que estar que no se mueva, que no se grite, que no... Y están enfocados en su impulsividad, en sus rabietas, en todos sus comportamientos inadecuados, y el resto de la familia está a un lado, y los hermanos y las hermanas se sienten súper solos y comienzan también a generar tipos depresivos, de tristezas profundas, de autoestima bajo. La pareja se rompe porque tú no haces caso, porque tú no le educas, porque tú no le dices, porque tú eres muy débil, porque tú eres muy fuerte, y esa familia se vuelve hecho un caos. El TDAH no manejado daña la familia. Por eso ayer teníamos este TikTok, tú, yo y el TDAH. Porque el TDAH es como el Pac-Man que se va comiendo todo lo que está alrededor. Si es que nosotros no sabemos decirle, tú no nos vas a dominar a nosotros, sino nosotros te vamos a dominar a ti. Entonces, eso se puede hacer con el diagnóstico y con la ayuda profesional, con el tratamiento. Súper interesante, Silvana, porque acabamos de ver todos los panoramas
Y claro, iniciamos con esta conversación de las redes sociales y la apertura que tenemos a la información. Y creo que una de las cosas, claro, yo hablo ahora como profesional dentro del mundo digital y también como una persona con TDAH que tuvo otro tipo de seguimiento, digamos así, dentro de su TDAH. Y al ver este sobrediagnóstico del que hablábamos inicialmente, creo que el mensaje es súper claro, ¿no? Porque hablaste tú de todos los fenómenos que genera el hecho del desconocimiento, de saber que tienes TDAH y también la paz que te genera el darte cuenta que tienes TDAH, o sea, ya al tener un diagnóstico, lo que podemos evitar, si es que nos fijamos quizás en nuestro hijo, nuestro sobrino, quien de edad temprana, o nosotros mismos, porque si es que tú entraste a un TikTok, entraste a un video y te sentiste identificado con ciertas características de una persona con TDAH o estás viviendo lo que mencionamos antes, la depresión, la ansiedad, por estas ciertas pautas que se mencionó, ahí vemos la importancia de lo que es el diagnóstico tanto en niños como en adultos. Entonces, creo que es como que el resumen de todo lo que se habló y la importancia súper grande sobre el diagnóstico y la que las personas, tanto los papás como un joven o una chica, joven adulto, se acerquen a personas como tú, a profesionales como tú, que puedan ayudarles en su diagnóstico y poder tener esa paz que tú mencionaste al inicio que tuviste cuando te dieron tu diagnóstico. Exactamente. Lo único que yo creo aquí importante es que el diagnóstico, sea en niños o sea en adultos, chiquitos o adultos o grandes, es sumamente importante. Yo les invito a todos ustedes a enfocarnos en ese punto. Sí, ya que esta conversación nos llevó a este final. Yo sí les invito a buscar un diagnóstico con un profesional. Las redes sociales nos pueden dar información de las características, pero ustedes ocupen los profesionales que se dediquen específicamente al trabajo con TDAH y a trabajar con ellos sus procesos terapéuticos. Esa es la importancia. No podemos tapar las redes sociales. No podemos decir, no voy a escuchar y no. Son informaciones importantes e interesantes, de hecho. Muchas veces así te hacen un clic. Pero no quiere decir que tú te puedes autodiagnosticar y autodiagnosticar a tus hijos. El diagnóstico a través de un profesional es súper importante y de la mano de ellos tener proceso terapéutico. Con eso yo creo que nos despedimos, Pame. ¿Qué opinas si nos encontramos otros días, otro podcast? Y vamos a hablar también sobre la hipersensibilidad, sobre la parte de pareja más profunda, la diferencia de hombres y mujeres. Creo que deberíamos hablar sobre, que te hago la invitación para hablar sobre la genética, para que la gente entienda. Ajá. Porque tiene mucho que ver la genética dentro del TDAH. La genética es interesante en este punto. Y sabes que no es un tema que se ha hablado mucho. No hay ese tema dentro de las redes sociales. No, eso no se habla. Entonces dejémosle para la genética. Sí, me pareció genial. ¿Ya? Entonces, Pame, por la invitación. Nos vemos. Cuídate. Chao.